de cabeza o tengamos complicaciones o nos quedemos en las semanas. Compartir contigo en esta mañana, con todo el gusto. Voy a hablar de la sal. La sal que creo que en muchísimas ocasiones ha sido. Y lo que dice, el sol debe tomarse a las primeras horas de la mañana. Cita ese elemento para el otro lado, está bajando y además para esa exposición que tiene el pequeñito, le endulza todo, por lo tanto probablemente el azúcar sea peor en el tiempo que la sal. Claro. Hola, ¿qué tal? Todos los días me visitan muchos pacientes y me preguntan y me cuestionan con respecto al tratamiento de la presión. Y una de las preguntas muy frecuentes es, doctor, ¿y usted me va a poner una pastilla de la presión? ¿Es igual el tratamiento de la presión para todos los pacientes? ¿Se usa el mismo antihipertensivo? Vamos a ver en el día de hoy justamente entonces si es igual el tratamiento de la presión para todos los pacientes que van a visitar a un cardiólogo, a un médico internista o a un médico en sentido general. Porque, como le digo, uno de los cuestionantes frecuentes es que las personas se preguntan, bueno, pero ¿por qué yo tomo este medicamento? ¿Por qué a este le dan aquel? ¿Por qué a este le dan una dosis tan alta? ¿Por qué a este nada más le dan 1? ¿Por qué yo tomo 3? ¿Por qué yo tomo 4? ¿Por qué yo tomo 5? Y un vecino me dijo que con una sola pastillita el médico le controló la presión. Entonces, justamente lo que quiero es que miremos eso. ¿Por qué una persona con el mismo diagnóstico, hipertensión, tengo la presión alta, que significa hipertensión? ¿Por qué entonces se le da a uno, a otro, a otro 3, a otro 4? Vamos a ver. Existen varias clases farmacológicas que actúan en diferentes niveles de control de presión. Y ustedes van a escuchar que hay muchos medicamentos que terminan en pril. Enalapril, captopril, ramipril, lisinopril. Esa es una familia farmacológica, uno quizás de los más usados en el tiempo, aunque han sido sustituidos por otras clases farmacológicas que igual que todo en el mundo va evolucionando a medicamentos que tienen un mejor perfil, que tienen menos efectos adversos y que protegen un poco más los órganos diana, como se llama. O sea, la hipertensión puede afectar muchos órganos cuando no está bien controlada. Entonces esos medicamentos tienen un perfil de además, o los medicamentos más modernos, además de controlar la presión, pues tienen perfil de protección a órganos diana o a órganos blancos como riñón, ojos, cerebro, corazón. Entonces ese grupo farmacológico denominado IECA, que son todos esos PRIL, esa palabra IECA lo que significa es un inhibidor de la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2. Ese grupo farmacológico viene de 2.5 miligramos, de 5 miligramos, de 10 miligramos, de 20 miligramos. Ustedes se dan cuenta, son medicamentos con una cantidad de miligramos pequeños, en número, pequeños. Y como le digo, se han usado por mucho tiempo y hay muchas personas que todavía lo están usando, que usa cualquiera de esos terminados en pril. Y que a veces esos medicamentos tenían efectos o que tienen efectos secundarios relativamente frecuentes. Y el principal de ellos es que hay alguna persona que le produce tos seca. Una tos que los pacientes refieren, doctor, tengo como una comezoncita en la garganta, una coquillita en la garganta y estoy tosiendo mucho. En ese momento entonces el médico evalúa y casi siempre cambia el medicamento de la presión por otro medicamento. Pero ahí comienza entonces el detalle. Dice el paciente, doctor, pero yo tomaba una pastillita de 5 miligramos y ahora usted me está poniendo una de 150 miligramos, por ejemplo, porque puede ocurrir. Entonces,
justamente ahí entran esas clases farmacológicas, como le digo, que dependiendo de su mecanismo de acción, donde actúa el medicamento, pues esos miligramos, ese número, que es lo que a veces asusta a la persona, tiende a cambiar. Ese IECA, que podía ser, qué sé yo, Ramipril, 5 miligramos, y el médico de repente entonces le pone 150 porque le cambió el grupo farmacológico, como le digo, es lo que hace ruido. Sin embargo, no depende ese número justamente de qué tan mal, o qué tan mala, o qué tan alta sea la presión, sino que obedece justamente, como le digo, a qué grupo farmacológico pertenezca ese medicamento, cuál es el mecanismo de acción, cómo actúa bajando la presión. Entonces, en ocasiones, esos 5 miligramos son trapolables a un medicamento que su concentración sea mayor, sea 150, sea 75, qué sé yo, esa dosis de ese medicamento, sea 160 miligramos, sea 30 miligramos. Bien, extrapolable de acuerdo al grupo farmacológico. A veces los pacientes entienden que es que su presión es peor que la de otro paciente. Entonces, empezando por ahí a entender el proceso, esos medicamentos que son así dosis pequeñas, 2.5, 5, 10, 20, y que de repente uno tiene que cambiarlo por algún efecto o porque está buscando una mejor protección de órgano, un mejor perfil de acuerdo a los factores de riesgo globales que tenga el paciente, y que así que realmente se elige el medicamento farmacológico, el tratamiento farmacológico. O sea, se elige de acuerdo al paciente que uno tiene enfrente, cuál es el perfil de ese paciente, cuáles son los riesgos asociados a ese paciente, si ese paciente ya tiene una edad avanzada, si es un paciente sobrepeso, si es un paciente de tez oscura, si es una mujer, si es un hombre, si el paciente es diabético, el tiempo que tenga siendo hipertenso. O sea, de acuerdo a todos esos elementos se elige el tratamiento farmacológico. Entonces, en ese momento, como le digo, que aumenta ese número o que se cambia el grupo farmacológico de 150, 300 miligramos, no es porque empeoró la presión. Eso es una pregunta, doctor, muy frecuente. Doctor, ¿y qué es lo que pasa? ¿Y por qué yo tomaba 10 y me pusieron 300? Probablemente el médico que le está viendo lo que está buscando es justamente mejorar los beneficios farmacológicos, no solo de bajar la presión. Sucede también que en ocasiones hay pacientes que hay que indicarle 2 medicamentos, 3 medicamentos, 4 medicamentos, hasta 5 medicamentos hay personas que tienen para controlar la presión. Y entonces igual los pacientes se quejan, doctor, fui a un médico y vine a buscar una segunda opinión donde usted, porque esa persona me puso 3 medicamentos, sin embargo, vino donde usted un familiar, un amigo, y usted le puso uno solo y le controló la presión. Señores, no es igual para todos. No es igual para todos. O sea, yo acabo de realmente mencionarle que para elegir el tratamiento de la presión se evalúan varios factores, varios elementos. Entonces, cada paciente es un paciente individual que justamente los especialistas, y eso es lo que quizás hace la diferencia, y eso se lo digo frecuentemente a los médicos en formación con los que tengo contacto, donde laboro, donde le explico y le trato de explicar con frecuencia de que el tratamiento farmacológico se elige justamente de acuerdo a todos esos elementos o factores asociados a cada paciente en particular. Y eso hace la diferencia entre la elección de un tratamiento de uno y otro, entre un médico generalista y un especialista o un cardiólogo en manejo de la hipertensión. Todos esos medicamentos pueden bajar la presión, pero como le digo, hay eventos o factores asociados que el especialista evalúa y valora de manera global al momento de decidir un tratamiento de la presión. Entonces, volviendo al tema inicial, existen varios grupos farmacológicos. Le mencioné uno de ellos, lo IECA, donde le mencioné que ahí entra ese grupo que se llaman PRIL, o todo lo que terminan en PRIL. Enalapril, Captopril, Ramipril, bueno, todos esos que terminan en PRIL. Otro grupo farmacológico son los BRA, o los bloqueadores de receptores de angiotensina. Son medicamentos que actúan en un punto diferente
y que su farmacocinética y su farmacodinámica, o sea, la forma en que actúan dentro del organismo, es diferente. Y ellos inician, por ejemplo, la dosis menor de esos medicamentos son 80 miligramos. Oiga bien, estamos hablando de que aquellos inician en 2.5, 5, 10, 20. Estos inician en 80, 160, 320. A veces el paciente se alarma un poco, doctor, pero ¿y por qué me van a iniciar un medicamento tan alto? 320 miligramos, eso es demasiado. ¿Y qué es lo que tengo? Yo me estoy muriendo. No se está muriendo. El perfil suyo y los niveles tensionales suyos y la evaluación que le hizo el médico al que usted fue, entendió que a usted no le tocaba aquel medicamento, aquel grupo farmacológico, sino que le toca a uno de estos medicamentos que tienen un perfil que se ajusta mejor a la evaluación global que el médico le hizo. Otro grupo farmacológico, los calcioantagonistas, donde terminan o donde están todos aquellos que terminan en ina, amlodipina, nifedipina, nicardipina, nitrendipina, felodipina. Todos esos igual pertenecen a otro grupo farmacológico, que hay medicamentos de ellos desde 2.5, 5, 10, 20, 30, 60. Igualmente, como ustedes escuchan, es otro grupo farmacológico que actúa bajando la presión de una manera diferente, produciendo vasodilatación en lugares específicos del sistema cardiovascular, arteriolar, periférico. Y por lo tanto, igual, hay pacientes para ese grupo farmacológico que de acuerdo a su perfil particular, personal, familiar, encajan para darle ese grupo de fármacos. ¿Cuál es la realidad? Que en ocasiones, entonces, le he mencionado 3 grupos de fármacos, pero en ocasiones hay pacientes que su perfil y de acuerdo a sus niveles tensionales no se controla con un solo de esos grupos farmacológicos, por lo tanto entonces hay que unir varios, 2 o los 3, a veces 4 medicamentos de diferentes grupos farmacológicos para tratar de bajar la presión por diferentes vías. ¿Por qué? Porque son pacientes denominados de difícil control farmacológico, se llama. O sea, aquellos pacientes que tienen 3 medicamentos para bajar la presión, entre ellos un diurético tiazídico, como lo describen las guías, entonces son pacientes que ya se comienzan a llamar de difícil control farmacológico. O sea, son pacientes que con un solo grupo de esos no se controla adecuadamente, entonces hay que comenzar a unirle medicamentos para uno obtener un mejor beneficio. De hecho, las guías actuales casi siempre recomiendan que se inicie con un medicamento combinado, por lo menos con una de esas 2 vías. IECA, BRA, calcioantagonista. Y después viene otro grupo que son diuréticos. Ahí están los grupos tiazídicos, ahí está igualmente los ahorradores de potasio. Son grupos que igualmente se pueden utilizar combinado con esos 3 grupos. Igualmente existen otros grupos farmacológicos que no son tan ampliamente utilizados, que son antagonistas de acción central, ese otro grupo farmacológico. E igualmente existen los beta bloqueantes, los beta bloqueadores, que también es otro grupo farmacológico. Les he mencionado quizás los más frecuentes, los que con más facilidad se encuentran los pacientes, porque son medicamentos de uso muy rutinario, o sea, casi todo el mundo conoce de que le dicen PRIL, enalapril, captopril, ramipril. La mayoría de pacientes conocen también cuando le hablan de amlodipina, nifedipina, nitrendipina, felodipina, lecarnidipina, todo eso que terminan en pina. De hecho, eso tiene un efecto secundario que mucha gente, lamentablemente, desde que se lo pone, dice: "Ay, doctor, uno de esos medicamentos me está produciendo un poquito de hinchazón en las piernas". Y desde que uno escucha que está usando un medicamento de ese tipo, pues sabe que tiene algún efecto secundario que pudiera estarle dando a ese paciente. Algunos pueden producir un poquito de dolor de cabeza, pues también el médico lo que hace es justamente modificar. Y los BRA, como le dije, que son bloqueadores de receptores de angiotensina, donde están todos los TAN.
candesartán, valsartán, irbesartán, telmisartán, olmesartán. O sea, ahí hay un grupo igual, todos esos que terminan en tan. Cada uno de ellos tiene esa terminación así, uno en ina, el otro en pril y esto en tan. Esos grupos farmacológicos que igualmente son muy frecuentemente utilizados, como le digo, tenemos que estar conscientes y dejarnos llevar del médico que está tomando la decisión de su tratamiento farmacológico, porque lo que le digo, cuando decide uno u otros o combinar estos medicamentos, lo que está buscando justamente es un efecto sinérgico con los menores efectos secundarios posibles. O sea, sinérgico es de sumatoria de efectos. O sea, te pone uno de un grupo, otro de otro grupo y otro de otro grupo en dosis pequeñas y eso va a tener un mejor sinergismo, una mejor fuerza para bajar la presión. Sin embargo, hay personas, como le digo, de difícil control farmacológico, que no son dosis pequeñas, no es de que un chin de cada uno, hay que darle la dosis máxima de cada uno. Y de hecho, en la actualidad, muchos de esos medicamentos vienen ya combinados, vienen las 3 o las 4 moléculas en una sola pastilla. Lo que significa que usted está usando de esos grupos, 2, 3 grupos de fármaco tomándose una sola pastilla al día. Eso es sumamente interesante porque eso disminuye la cantidad de medicamentos. No es lo mismo tomarse una tableta que tenga 2 o 3 componentes a tomarse 3 pastillas separadas. A veces la gente lo que hace es que la utiliza de manera ocasional. Si son 3 se toma 2, una de la tarde se me olvidó. Si son 4 se toma 3. Entonces por eso lo que se ha buscado modernamente es justamente hacer medicamentos combinados que facilite la utilización y que facilite la adherencia al tratamiento. ¿Qué significa eso? Que el paciente pueda utilizar de manera real y efectiva las 3 o 4 moléculas que el médico le haya indicado. O sea, que haya adherencia al tratamiento, que se adhiera de manera justa, de manera fiel a ese tratamiento. Y cuando se dan entonces así medicamentos combinados, que están 2 o 3 sustancias en una sola pastilla, pues eso facilita mucho más justamente esa adherencia farmacológica. Porque lamentablemente se ha visto que mientras más se disgrega el tratamiento, mientras más pastillas separadas se le indica al paciente, más posibilidad hay de que el paciente utilice dosis incompleta, tratamientos incompletos y que no lleve realmente un tratamiento óptimo, que mantenga unos niveles tensionales en los niveles que realmente uno quiere y que uno desea. Eso es algo sumamente interesante porque a veces yo le explico a los pacientes, mire, no hace usted nada realmente con decir, me estoy tomando la pastilla de la presión, sin usted realmente saber si esa pastilla que usted le está tomando, que se está tomando, está controlando realmente de manera efectiva y adecuada los niveles tensionales. ¿Por qué? Porque usted se está tomando una sola pastilla, pero el tratamiento que está llevando no es efectivo, pues entonces no está logrando realmente el objetivo que usted y el médico quieren, que es disminuir el riesgo de eventos secundarios a una hipertensión no controlada. Ese riesgo está ahí. O sea, si tenemos una hipertensión no controlada, a largo plazo, ¿qué es lo que va a hacer? El corazón trabaja forzado y hace que justamente el músculo del corazón pues engruese, se ponga más fuerte, más ancho, a veces más grueso y a veces más ancho. Se llama hipertrofia o dilatación del músculo. Y eso es lo que después cuando le hacen una placa de tórax, que es una de las cosas que más lleva al médico, al cardiólogo, ay doctor, me dijeron que tengo el corazón grande, que tengo cardiomegalia. Entonces una de las razones principales de que el corazón crezca es esa, de que usted tenga una hipertensión a largo plazo no controlada. A veces usando un medicamento
pero no es el que le está controlando adecuadamente. Por eso los chequeos cada cierto tiempo, que su médico le dirá si cada 3 meses, cada 6 meses, son sumamente interesantes, son importantes para que justamente el médico verifique que el tratamiento que usted está llevando es el correcto, es el efectivo y que le tiene los niveles tensionales donde realmente usted necesita. Y siempre le digo, usted y el médico se ponen de acuerdo donde usted se sienta cómodo, donde usted confíe para que realmente se pongan de acuerdo, porque la medicina moderna, la medicina actual, es que nos pongamos de acuerdo. No es el doctor Josué Pichardo, que el que más sabe de esto y tiene que usar esto porque lo dije yo. No. Tenemos que llegar a un consenso. Usted tiene que usar este medicamento, mire, por esto y por esto, para evitar que pase esto y esto. Y vamos a llegar a un consenso de que el efecto secundario, usted tiene que decírmelo para si existe, cambiarlo por uno que tenga menos efecto y que usted se sienta cómodo, porque la idea es que justamente usted trate de hacer lo que yo le estoy recomendando y que usted confíe que lo que yo le estoy recomendando es lo que usted realmente necesita. Soy el doctor Josué Pichardo y esto es Misión Salud. Siempre estoy dispuesto con todo el gusto a compartir informaciones que sean de beneficio para que todos tengamos una salud más prolongada en el tiempo y que podamos disfrutar de lo que más queremos, principalmente nuestra familia.